200, que es la que estoy mostrando acá. Son unas preguntas que ustedes tienen que responder verdadero o falso y tienen que documentar eso con respecto a lo que vamos a ver de la NIA 200. Voy a repetir el párrafo 1 para la gente que se acaba de conectar. Dice, el hecho de que una firma de auditoría, independientemente de una auditoría independiente, emita una opinión limpia, es decir, favorable, acerca de la razonabilidad de un conjunto de estados financieros de una entidad o lo anterior en el contexto de un marco de referencia de información financiera aceptable, exime de toda responsabilidad a la dirección y el gobierno corporativo de la entidad auditada respecto a la formación y presentación de dicho conjunto de estados financieros. Entonces les comentaba a los compañeros y compañeras que aquí lo que tienen que responder es falso o verdadero y decir ese si es falso o verdadero con base en párrafo de la NIA, ¿verdad? En palabras más sencillas, aquí lo que dice es que si una compañía al contratar a un despacho para que le haga los estados financieros, ya con eso la administración ya no tiene ninguna responsabilidad sobre los estados financieros. Tienen que responder verdadero o falso y documentarlo con respecto a la NIA. Y eso tiene que entregarse, perdón, no tiene que entregarse, sino que lo revisamos, en caso de que hayan consultas, lo revisamos la siguiente semana de las 8:50 a las 9:30. Ok, entonces voy a compartirles ahí. Bueno, la NIA 200 también está en mediación virtual, ahí las pueden descargar y vamos a empezar para ir revisando los aspectos más importantes. Ya les comparto la NIA un momentito. Me dicen si ya pueden ver la norma, la NIA 200. Sí, Sí, profe. profe. Ahora, aquí les voy a hacer una pregunta y lo puedo dejar al gusto de ustedes. Para efectos, digamos, de los cursos de contabilidad, yo lo que veo de contabilidad lo veo directamente de la antología. No hago presentaciones por separado. ¿Y por qué no hago presentaciones por separado? Porque ustedes pues tienen que ir a cotejar la presentación que yo hice, si es lo mismo de la NIA o tienen que revisar las dos. Yo prefiero ir revisando la NIA directamente de la NIA, ¿ok? Voy haciendo las observaciones directamente sobre la NIA y así ustedes no tienen que ir a ver si el material que yo hice es de la NIA. Si ustedes dicen que les gusta más que haga presentaciones de PowerPoint, yo puedo sacar esto y presentarlo en PowerPoint. Entonces, digamos que si ustedes me dicen cómo me gusta a mí me gusta más verlo directamente en la norma. Si ustedes lo ven más bonito en presentaciones, yo puedo hacer presentaciones y presentárselas en PowerPoint. ¿Cómo se sienten más a gusto? Por mí está bien así, profe, con Sí, el profe, documento. tampoco hay problema, la verdad. Ok. Sí, yo también lo veo bien. Sí, y a mí me parece más práctico porque ya lo estamos viendo de ahí directamente, ¿verdad? Entonces para mí me gusta más, pero bueno, también es importante que ustedes se sientan a gusto con la presentación. Ok, entonces la norma que tenemos para ver hoy es la norma internacional de auditoría número 200. Antes de iniciar, les voy a recordar que el objetivo es enfocar la norma desde el punto de vista de ustedes como directores, ¿verdad? No como auditor, sino como directores. Entonces voy a tratar de enfocarme en aquellos aspectos que a ustedes les interesa y desde el punto de vista de un director, no de un auditor, sino de un director. La norma internacional de auditoría, como les mencionaba, las NIF son las que regulan el trabajo del contador y las NIA son las que regulan el trabajo del auditor. Esto es lo que dice que cómo debe ejecutar un trabajo un auditor y lo que más importante es que define cuáles son las responsabilidades de la administración, en este caso, ustedes como directores de una empresa. La norma de NIA 200 lo que nos indica son los objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría.
Dice el alcance de la NIA. Esta norma internacional de auditoría trata de las responsabilidades globales que tiene el auditor independiente cuando realiza una auditoría de estados financieros de conformidad con la NIA. Las NIAs están redactadas en el contexto de una auditoría de estados financieros realizada por un auditor. Cuando se apliquen auditorías de otra información financiera histórica, se adaptarán en la medida en que sea necesario en función de las circunstancias. La NIA no trata las responsabilidades de auditor que pueden estar previstas en las disposiciones legales, reglamentarias u otras disposiciones eh, en relación, por ejemplo, con las ofertas públicas de valores. ¿Ok? Entonces, esta norma, en términos generales, lo que dice cuáles son las responsabilidades globales de un auditor cuando realiza una auditoría financiera. Recuerde que no solo es esta NIA, sino que en el transcurso vamos a ir viendo NIAs, pero ya las otras NIAs que vamos a ver son más enfocadas en puntos específicos, como podría ser la materialidad, cómo se trata el fraude y otras cosas. Esta engloba de manera general las responsabilidades de un auditor. Y también dice que aquí sugieren la normativa para una auditoría financiera, que ya una auditoría para efectos, por ejemplo, de una reguladora puede requerir otras cosas y que esta norma puede servir de base para hacer estas otras, pero esto aplica principalmente para auditorías financieras, ¿ok? Entonces, ¿qué dijimos de las auditorías financieras? Dice que la auditoría de estados financieros, el objetivo de una auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios en los estados financieros. Esto se logra mediante la expresión por parte del auditor de una opinión si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera aplicable. Entonces, vean que lo que busca una auditoría es incrementar la confianza. Dijimos que el auditor externo lo que hace es ser independiente de la empresa. El auditor externo no es, no forma parte de la planilla de la compañía y por ende tiene independencia. Y lo que busca es dar una opinión independiente sobre los estados financieros y decir que no hay errores materiales en los estados financieros. Dice, los estados financieros sometidos a una auditoría son los que la entidad son los de la entidad preparados por la dirección bajo la supervisión de los responsables del gobierno de la entidad. Entonces, aquí ya empieza a definir responsabilidades. ¿Cuál es la responsabilidad del auditor? La responsabilidad del auditor es ejecutar una auditoría para dar una opinión sobre unos estados financieros. ¿Quién prepara los estados financieros? Los estados financieros los prepara la administración. Y la responsabilidad de la preparación y de los controles de la preparación de los estados financieros es responsabilidad de los directores. El día de mañana, como directores, ustedes tienen que asegurarse que los estados financieros son preparados de acuerdo con la NIF y ustedes tienen que tomar las medidas y los controles para que eso suceda. Eso no es responsabilidad del auditor externo, sino que es responsabilidad de ustedes como directores de empresas. No sé si aquí hay alguna consulta o alguna observación. No, profe, todo claro. Ok, dice, como base para la opinión del auditor, entonces les recuerdo que de todos los estados financieros, ahorita vamos a ver un informe y vamos a ver qué parte es la que hace un auditor y qué parte de la administración. Un informe puede tener 30, 40 o 50 páginas. Esas 30 o 40 o 50 páginas se componen aproximadamente 2 o 3 páginas, eh, incluyen la opinión, que es lo que redacta el auditor externo. Adicionalmente, lo que va a conjuntar son los estados financieros, que son el balance de situación, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. Todos esos estados financieros deben ser preparados por la administración y adicionalmente lo que el auditor le adjunta es simplemente un párrafo, 2 hojas, donde dice cuáles son las responsabilidades del auditor, qué fue lo que se hizo y cuál es la opinión con respecto a los estados financieros. Entonces, la responsabilidad de la administración es la preparación de los estados financieros
el auditor lo que debe emitir es una opinión y por supuesto para poder emitir esa opinión tiene que hacer una serie de revisiones para poder decir si los estados financieros se presentan o no de forma razonable con las DIF. Dice, el concepto de importancia relativa se aplica por el auditor tanto en la planificación como en la ejecución de la auditoría, así como en la evaluación del efecto de las incorrecciones identificadas sobre la auditoría y en su caso de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros. En general, las incorrecciones incluidas las omisiones se consideran materiales si individualmente o en forma agregada puede preverse razonablemente que influya en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Este párrafo es sumamente importante porque esto define la materialidad. ¿Y qué es lo que dice aquí en palabras más cristianas? ¿Qué debería ser material para la revisión de los estados financieros, verdad? ¿Qué debería considerar el auditor como material? Y en este caso, si dije que ustedes como directores tienen que asegurarse de que no hayan errores materiales en los estados financieros, ¿qué podría ser errores materiales para ustedes como directores? Por supuesto que una empresa que genera ingresos de 10 millones de colones al año, 1 millón es material, pero para una empresa que genera 200 millones de colones al año, 1 millón no es material. Entonces, al final, ¿qué es lo que dice la materialidad? ¿Cómo lo podemos identificar? Dice que la materialidad es aquello que si es aquel error que si un usuario lee un estado financiero con un error y otro que no tiene el error, lo puede hacer tomar decisiones diferentes uno de otro. Entonces, repito el ejemplo. ¿Quiénes son los usuarios? Bueno, los usuarios primero son la administración es el primer usuario de los estados financieros, pero también están bancos y también están entidades reguladoras como usuarios de los estados financieros. Entonces lo que dice es, ¿qué material sería aquello de que si, por ejemplo, el banco toma un estado financiero, uno correcto y uno incorrecto, y al leer los estados financieros incorrectos, puede tomar una decisión diferente de si lee los correctos? ¿Dónde le podría interesar mucho a un banco, por ejemplo? Como es el caso, digamos que por supuesto un banco si va a realizar un préstamo, le interesa que la compañía esté funcionando y que sus ingresos, pues obviamente que sea una compañía que está generando ingresos. Si fuera una compañía que no está generando ingresos, probablemente no le va a prestar. Ok, entonces, si en una compañía que tiene ingresos por 10 millones, nosotros, tal vez el banco, una diferencia de 1 o 2 millones puede ser que diga, sí, sí le voy a prestar, mientras, si le va a prestar o no le va a prestar, mientras una compañía que produce 200 millones, el que se haya equivocado en los ingresos, por 1 o 2 millones no va a variar la decisión, pues, relevante. Entonces, materialidad es aquello que pueda ser importante y como le digo, depende mucho de la cantidad de, de transacciones que tenga una compañía. Por lo tanto, 1 millón puede ser material para una compañía, pero no puede serlo, puede serlo, no serlo para otra. Dice que la NIA contiene objetivos, requerimientos y una guía de aplicación y otras anotaciones explicativas que tienen como finalidad ayudar al auditor a alcanzar una seguridad razonable. La NIA requiere que el auditor aplique su juicio profesional y mantenga un escepticismo profesional durante la planificación y ejecución de la auditoría. Entonces vea que aquí ya empiezan a darse una serie de conceptos que son importantes de entender. Por ejemplo, dice alcanzar una seguridad razonable. ¿Qué significa seguridad razonable? Se dice seguridad razonable, inclusive la opinión, y cuando vayamos a ver los párrafos de opinión, ustedes lo van a poder ver, la opinión de un auditor es que los estados financieros presentan o no, pues obviamente yo voy a decir si presentan o no presentan razonablemente, no se presentan razonablemente de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. ¿Por qué la palabra razonable? Porque el auditor externo no revisa el 100% de las muestras. Por ejemplo, si en una compañía genera
3.000 transacciones en un año, el auditor no revisa las 3.000 transacciones, sino que revisa una muestra. Por supuesto que esa muestra tiene que darle seguridad razonable, pero no revisa el 100%. Entonces, la palabra razonable es eso, de que se tiene una certeza alta, pero no es una certeza absoluta. Se entiende el porqué de seguridad razonable y cuando ustedes vean en una opinión que el auditor dice que los estados financieros de su empresa se presentan razonablemente de acuerdo con la NIF, ya saben interpretar la palabra razonablemente, Sí, profe. ¿ok? Otro concepto es que dice el juicio profesional. Las NIDA requieren que el auditor aplique su juicio profesional y mantenga un escepticismo profesional. ¿Qué es juicio profesional? Juicio profesional, y ahorita más abajo lo vamos a ver con más detalle, el concepto es, eh, si bien es cierto que las NIAs explican cómo hacer muchas cosas, hay otras cosas que un auditor con experiencia puede definir, ¿verdad? Lo que acabamos de decir de qué es material o no, un auditor puede aplicar su juicio profesional para definir qué es material y qué no es material. Lo que yo les acabo de explicar, bueno, que 1.000.000 en una empresa puede serlo o no material, dependiendo el número de transacciones. Sin embargo, todo juicio profesional tiene que estar documentado, ¿verdad? No es que yo diga, ok, de esta empresa se me ocurre que la materialidad es 5 millones y lo hago de 5 millones porque es a criterio a juicio profesional. No, ese juicio se tiene que documentar. Entonces, el juicio documental, a pesar de que no hay tal vez una receta que le diga la materialidad tiene que ser tal monto, el tanto por ciento de los ingresos, no hay una receta que le diga usted tiene que aplicar como materialidad el 5%, sino que tiene que aplicar el juicio. Bueno, cuando se aplica el juicio se tiene que documentar. Entonces, ese juicio es donde el auditor externo, de acuerdo a su experiencia, dice, por ejemplo, en la materialidad, pero así puede ser tomar en cualquier otra decisión de la auditoría. La materialidad van a ser el 10% de los ingresos y explica por qué. Bueno, porque el 10% representa un monto, esto podría, este 10% es efectos significativos, o 1.000.000 es representativo con respecto a los 10 millones de los ingresos y la explicación que yo les di antes. ¿Ok? Entonces, cuando se aplica el juicio profesional, también tiene que documentarse qué criterios se siguieron para tomar esa decisión. Que el auditor tiene toda la potestad de hacerlo, pero tiene que documentarlo. No es simplemente decir, voy a tomar una materialidad de 2 millones sin explicarlo, sino tiene que decir, ok, yo considero que la materialidad es 2 millones, pero explicar los conceptos de por qué consideró que esa materialidad eran 2 millones. Y también dice que debe mantener un escepticismo profesional. El escepticismo profesional es no confiar en todo lo que la administración diga. Por ahí por el ejercicio decía, y les voy a ayudar un poquito, de que si eso era desconfiar de todo lo que hiciera la entidad. No, el escepticismo profesional es no dar nada por sentado, ¿verdad? Y todo documentarlo. Todos los supuestos o todas las afirmaciones que haga la administración, a pesar de que vengan de la administración, el auditor tiene la responsabilidad de probarlas. Y la palabra escepticismo lo que implica es una desconfianza, pero no una desconfianza de que todo está malo, sino una desconfianza que las cosas no se pueden decir, no se pueden tomar solo porque la administración la diga, sino que tiene que documentarse. ¿Cómo les afectaría a ustedes para efectos de dirección ante una afirmación que le vaya a hacer a los auditores en el futuro? Bueno, si ustedes como directores le van a hacer una afirmación a los auditores, no es simplemente porque le digan y ya, ni se tienen que dar, ni se tienen que sentir mal porque el auditor les pida información. Por ejemplo, si el auditor le dice, bueno, ¿cuál es el presupuesto de ventas para ustedes para el próximo año? Y ustedes le dicen al auditor, bueno, tenemos presupuestado un incremento del 10% con respecto a las ventas de este año. Entonces, el auditor, si tiene escepticismo profesional, no puede aceptar simplemente lo que ustedes le dicen, ¿verdad? Sino que tiene que probarlo. Y ustedes, pues, de antemano deberían darle las pruebas. Ok, si están diciendo que el presupuesto se va a incrementar en un 10%, primero, hay el mercado para poder hacer ese incremento de 10%. Tengo el dinero para poder invertir lo necesario para poder generar el inventario que voy a vender para incrementar ese 10%, ¿verdad? Y así documentar una serie de cosas
para poder respaldar que efectivamente se dará un crecimiento de ventas del 10%. Entonces, ¿qué es escepticismo profesional? Es no necesariamente creer en todo lo que diga la administración, no las cosas verbales, sino todo aquello probarlo, ¿verdad? Y ustedes, desde el punto de dirección, cuando van a entregar información a un auditor, tiene que estar debidamente documentado. Hay cosas que ustedes como directores creen que se van a hacer, pero si no están documentados, no le va a servir al auditor. Ok, entonces dijimos que los objetivos globales son la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debido a fraude o error, que permita al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera aplicable y la emisión de un informe sobre los estados financieros y el cumplimiento de los requerimientos de comunicación contenidos en la NIA a la luz de los hallazgos del auditor. Entonces vea que básicamente la revisión que va a hacer el auditor es revisar toda aquella información que le permita dar una opinión. Como le decía, de todo un informe donde vienen estados financieros y notas, la responsabilidad del auditor es emitir una opinión, pero para poder emitir esa opinión, tuvo que haber realizado una revisión sustantiva de las pruebas. Dice, en todos los casos en los que no pueda obtenerse una seguridad razonable y dadas las circunstancias, una opinión con salvedades en el informe de auditoría no sea suficiente para informar a los usuarios de los estados financieros, las NIA requieren que el auditor deniegue la opinión o que renuncie al encargo o dimita si las disposiciones legales o reglamentarias aplicables así lo permiten. ¿Ok? Entonces, de igual manera, ¿qué pasa si un auditor por una serie de razones no puede emitir una opinión? ¿Y por qué no podría emitir una opinión? Porque simplemente la compañía no dio una serie de información y con la información que se recibió no es suficiente para dar una opinión. Yo no puedo dar una opinión ni favorable ni desfavorable, porque la información que revisé y que tenía la administración disponible no es suficiente para poder decir ninguna de las opiniones. Entonces, en estos casos, lo que se hace es que el auditor debe hacerle una carta a la administración diciendo eso, que debido a las limitaciones que tuvo, no va a poder concluir el trabajo y por lo tanto debe hacerse a un lado. Hay algunas regulaciones, por ejemplo, la SUGEF pide que en caso de que se remueva el auditor externo, se tiene que dar una explicación a la SUGEF. La SUGEF es la Superintendencia General de Entidades Financieras. En caso de que se esté auditando una entidad regulada y se remueva el auditor o el auditor renuncie porque no puede hacer, se tiene que dar una explicación a la SUGEF. ¿Ok? Entonces, ustedes como directores, igual, si ustedes no están de acuerdo con el trabajo en auditoría, ustedes pueden quitarla, ¿verdad? Pueden quitarla, simplemente hacen una carta de vinculación del auditor, no necesariamente la opinión, quien contrata al auditor externo son ustedes como directores. Entonces, al final, la opinión, ustedes son los que deciden si el auditor continúa o no, ¿verdad? O en el caso de que el auditor no pueda, por las limitaciones que sea, ustedes como directores pueden decir, no, no continúe o simplemente voy a contratar otro. Ustedes verán cómo lo hacen como directores, pero se puede hacer, ¿verdad? No es que necesariamente cuando se firmó unos estados financieros, una oferta de auditoría con auditor externo, él puede compartirla con nadie, ¿no? El auditor le puede entregar los estados financieros solamente a la administración y la administración es que puede compartirlo con terceros. Decía, por ejemplo, que un usuario es un banco. Un auditor externo no le puede entregar los estados financieros al banco directamente. Los estados financieros auditados se le entregan a la administración y la administración es quien sabe a quién le entrega sus estados financieros o no. Y esta en parte es muy importante, ¿verdad? El día de mañana que ustedes como directores contraten una auditoría, saber eso, que el auditor no puede, como auditor, no puede entregarle los estados financieros auditados a una entidad bancaria, sino que tiene que entregársela a ustedes y ustedes son los que deciden a quién proporcionarles esos estados financieros o no. Y como les digo, si a la mitad del camino, por las razones que ustedes consideren, no quieren continuar con esa auditoría, hay todo un trámite para poderlos quitar, pero no es que tienen que estar casados y que se tienen que terminarlo, ¿verdad? Ustedes podrían
removerlos, y probablemente lo que le va a pedir el auditor externo es una carta de representación donde le diga que efectivamente ustedes fueron los que estaban removiéndolo, o que de igual manera que la información que como auditor se le pidió no les fue proporcionada. Esta parte está clara, Sí, profe. ¿ok? ¿Ok? Aquí vamos a ver los diferentes tipos de riesgos que hay. De igual manera, para efectos de ustedes, ustedes lo que tienen que tener es un conocimiento general de cuáles son los riesgos, y lo más importante es cuáles riesgos estarían bajo su responsabilidad como directores. El riesgo de auditoría dice que es el riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría inadecuada cuando los estados financieros contienen incorrecciones materiales. ¿Por qué se puede dar este riesgo? Porque obviamente el auditor no realizó las pruebas suficientes que le respaldaran o que lo llevaran a una decisión correcta, ¿verdad? Entonces vea que lo que les dije, que la responsabilidad del auditor es emitir una opinión, pero para emitir esa opinión, este, tiene que, tiene que documentar suficientemente la auditoría para respaldar que la opinión, ya sea positiva o negativa, realizó los procedimientos adecuados. Aquí pueden intervenir terceros, por ejemplo, el Colegio de Contadores podría revisar la auditoría que hizo un auditor externo para ver si ejecutó todos los pasos correspondientes, y si la ejecución de su trabajo respalda la opinión que está emitiendo. Entonces, el riesgo de auditoría es responsabilidad del auditor interno. Es el riesgo de que el auditor exprese una opinión inadecuada, y esa opinión inadecuada podría ser porque no realizó el trabajo suficiente. Ese es uno de los riesgos que tiene una auditoría. También existe el riesgo de detección. Vea que no estoy leyendo todos los conceptos porque hay otros que obviamente es importante que ustedes se lean la norma completa, pero por ejemplo el término de auditor no lo voy a leer porque es como muy directo, ¿verdad? No voy a leer todos los párrafos, pero sí es importante, por ejemplo, que ustedes vengan y lean la norma completa, y en caso de duda me puedan decir. Riesgo de detección. El riesgo de que los procedimientos aplicados por el auditor para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo no detecten la existencia de la incorrección que podría ser material, considerada individualmente o de forma agregada con otras incorrecciones. Entonces, el riesgo de detección, por supuesto que está asociado con el riesgo de auditoría. Si el riesgo, si el auditor no cubre o no realiza todos los procedimientos necesarios para detectar un error que existe en los estados financieros, por supuesto que también está implicando en el riesgo de auditoría. No hizo los pasos suficientes y por lo tanto emitió una opinión que era inadecuada. Este concepto le interesa a ustedes. Dirección: persona o personas con responsabilidad ejecutiva para dirigir las operaciones de la entidad. En algunas entidades de determinadas jurisdicciones, la dirección incluye a algunos o todos los responsables del gobierno de la entidad. Por ejemplo, los miembros ejecutivos del consejo de administración o propietario gerente. Entonces, la dirección son todas las partes ejecutivas, son las partes altas de las empresas, y podría incluir o no al gobierno. ¿Quién son los gobiernos? El gobierno ya son los dueños. Entonces, el gobierno son los dueños y la dirección son las partes ejecutivas de una empresa. En este caso, ustedes se estarían formando parte de la dirección, y por lo tanto, ustedes serían responsables directos de la auditoría. Normalmente, vamos a ver, en la clase pasada dijimos que el auditor externo tiene la responsabilidad de emitir una opinión y de emitir una carta de gerencia. Una carta de gerencia lo que hace es indicar las deficiencias de control interno que encontró durante la auditoría. El auditor externo no emite una opinión sobre los controles, pero sí es responsable de, durante la revisión que hizo, indicar cuáles fueron las deficiencias que se encontraron en el control interno. Por su parte, la dirección, ¿de qué es responsable? ¿Ustedes de qué serían responsables? Ustedes serían responsables de los estados financieros, y también serían responsables de emitirle al auditor externo una carta de representación. ¿Qué es una carta de representación? Una carta de representación es donde ustedes asumen las responsabilidades, donde indican que al auditor externo se le entregó toda la información, que se le entregó toda la información, por ejemplo, de asuntos legales,
de, de demandas que tengan con terceros, de las transacciones que hayan tenido con partes relacionadas, toda la información. Entonces, ustedes tienen que entregar una carta de representación. Por ejemplo, ¿qué pasa en los casos? Por ejemplo, les pregunto, ¿qué pasa en un caso donde, donde existía una demanda, digamos que una compañía que tiene activos por 100 millones, ¿verdad? Y tiene un patrimonio aproximadamente también de 50 a 100 millones, y existía una demanda, una demanda de 500 millones una demanda de un tercero porque su empresa tiró químicos a un río, por ejemplo. Eh, y al final, después, el auditor externo emite una opinión limpia, ¿verdad? Dice que los estados financieros se presentan razonablemente y después se viene un problema y salió en noticias y todo, y la empresa quiebra. La empresa quebró porque ustedes no bueno, al auditor externo ustedes no le dieron esa información, no le dijeron que existía esa demanda. Yo pregunto, ¿es responsabilidad del auditor externo, sí o no? ¿O es más bien responsabilidad de ustedes como directores? Del director, Ajá, esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? porque fue el que ocultó información. Porque fue el que ocultó información. Hay una palabra que se llama colusión. Colusión es que que dos o más miembros de una empresa se pongan de acuerdo para ocultar información, ¿verdad? Entonces, si la dirección ocultó información, el auditor externo no puede saber algo que no se le dijo. Sin embargo, el auditor tiene que documentar todo, debe documentar que él sí la pidió, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, ustedes como directores, y aquí lo pongo para defensa de ustedes, Dios quiera que ustedes nunca se vean en un tema ilegal o con un auditor, pero ¿qué pasa si el auditor nunca le pidió a ustedes las demandas? Ustedes no tienen que darle la información, al auditor la información que no pidió. No es que, bueno, si primero ustedes tienen que decirle, vieras que tengo esta demanda, esto, no. Si el auditor no pregunta, no es responsabilidad de ustedes. Inclusive, el auditor externo lo que hace es que lo que pide que se ponga en la carta de representación. El auditor interno le pide a ustedes como editores que digan que todos los asuntos legales fueron comunicados. Pero si el auditor externo a ustedes como directores no le pidió que confirmara abogados, no le pidió que le comunicara asuntos legales y no lo incluyó en carta de representación, ustedes se podrían defender. Y vea que es un aspecto importante que ustedes deben considerar porque vamos a ver, si algo sale mal, todos van a buscar culpables. Las noticias le van a caer de inmediato al auditor externo y el auditor externo le va a caer a la dirección. Entonces probablemente el temita le caiga a ustedes. Entonces usted tiene que saber cómo defenderse, ¿verdad? Ustedes van a decir, bueno, aquí tengo la lista de requerimientos del auditor externo y el auditor externo nunca me pidió eh, que le, que le, que le diera esa información. Entonces ustedes tienen ciertas responsabilidades, ¿verdad? Pero las responsabilidades tienen que ser por situaciones que le haya pedido el auditor, ¿verdad? Si el auditor no se lo pidió, ustedes podrían defenderse por ahí. Después, el concepto de incorrección dice diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información revelada respecto de una partida incluida en los estados financieros y la cantidad, clasificación, presentación o revelación de información requerido respecto de dicha partida de conformidad con un marco de información financiera aplicable. Las incorrecciones pueden deberse a errores o fraudes. Cuando el auditor manifiesta una opinión sobre los estados financieros, expresan la imagen fiel o se presenta fielmente en todos los aspectos materiales, las incorrecciones incluyen también aquellos ajustes que, a juicio del auditor, es necesario realizar en las cantidades, las clasificaciones, la presentación o la revelación de información para que los estados financieros se presenten fielmente en todos los aspectos materiales o expresen la imagen fiel. Aquí hay dos situaciones importantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, ¿Qué pasa, por ejemplo, si el autor encuentra que ustedes en su empresa no realizaron un ajuste al 31 de diciembre de
no sé, llámese gastos de deuda, digamos que una deuda, que ustedes recibieron un monto, ustedes hicieron un préstamo el 23 de diciembre, hicieron una deuda, el 23 de diciembre ya era a final de periodo y de ahí ustedes registraron esa deuda en sus estados financieros hasta enero del siguiente año, es decir, en los estados financieros que dieron el 31 de diciembre, digamos, del 2021, del 31 de diciembre del 2020, no se incluyó una deuda que ya había quedado formalizada el 23 de diciembre, que como ya estaban saliendo de año, contablemente se registró hasta el 1 de enero y la deuda es por un monto importante. Pregunto, ¿el auditor debería emitir una opinión con salvedades eh, o, o hay alguna forma de solucionarlo? ¿Qué pensarían ustedes? Ajá, ajá, ajá. Sí, el tema es que ustedes no lo incluyeron el 31 de diciembre y no lo pueden incluir el 31 de diciembre porque la auditoría se está realizando en marzo del 2021 y ya ustedes no pueden abrir los estados financieros. Ya ustedes cerraron los estados financieros al 31 de diciembre y el monto de material, o sea, sí, pero entonces tendría que haber una posición contraria porque hay un saldo material que no se está mostrando en los estados financieros. Hay una deuda importante que no está mostrada en los estados financieros, entonces el auditor no puede decir que los estados financieros se presentan razonablemente. Por eso, entonces, en dado caso, él tendría que decir de que, bueno, o notificar que sí se hizo de forma incorrecta. Exactamente. Pero a ustedes les interesa, y a ustedes ante un banco no les es funcional que les parezca una opinación contraria, y menos el banco que va a decir, mira, pero el monto que yo le presté no está en los estados financieros. Entonces probablemente le van a revocar la deuda, va a decir, mire, usted no me está registrando el monto que yo le presté. Pero si hay Sí, una solución, si hay una solución y es la siguiente. Los estados financieros, hay ajustes que se hacen, que se pueden hacer, aunque, por ejemplo, en su estado financiero, diga que al 31 de diciembre los estados financieros, la deuda diga que es cero, pero digamos que ustedes tenían que el monto de la deuda es de 300 millones, ese asiento se puede registrar. Ok, en los estados financieros se va a mostrar en la deuda el saldo de 300 millones. Al final de cuenta, los estados financieros que ustedes le van a pasar al auditor tienen que firmarlo. Entonces, en los estados financieros ustedes hacen el ajuste y lo hacen posterior, pero lo presentan al 31 de diciembre y al final ustedes firman los estados financieros diciendo que sí, que efectivamente esos 300 millones que se muestran en la deuda son reales, ¿verdad? Entonces el auditor emite una opinión sobre unos estados financieros al 31 de diciembre, pero ya incluyendo los 300 millones, ¿verdad? Aunque ustedes contablemente lo hagan hasta en marzo, para efectos los estados financieros que le van a dar a los auditores incluyen los 300 millones. ¿Eso quedó claro? ok, profe, pero eso no, entonces no serían estados parciales, por así decirlo, a marzo, los estados financieros parciales. No, ustedes lo van a entregar, el estado financiero que le van a entregar a los auditores es a diciembre, en el cual van a incluir los 300 millones que se han omitido en los registros contables. Ok. Sí queda claro esa parte, porque vea que eso Sí, es muy importante de que sería le como una emitan una nota, por así opinión. decirlo, como una nota adicional. No, no es una nota adicional. Es que ustedes le van a pasar los estados financieros donde en la deuda incluye los 300 millones. Ok, probablemente si en deuda incluye 300 millones, también, se no sé, aumentó el efectivo en 300 millones, Ujú. ¿verdad? Esos son los estados financieros y ustedes ya dan parte en sus libros podrán documentar que por qué los estados financieros muestran 300 millones si contablemente no estaban los 300 millones. Entonces ahí es donde ustedes por aparte van a documentar que efectivamente los 300 millones fue porque eran 300 millones que se han recibido en diciembre que contablemente en sus registros contables no habían quedado y por tanto no se refirieron a los estados financieros, pero los estados financieros que ustedes le van a entregar al auditor va a incluir los 300 millones
Y entonces el auditor ahí sí va a decir que los estados financieros se presentan razonablemente con NIF. ¿Por qué? Porque ya incluye los 300. El estado financiero que le va a llegar al banco, ya incluye los 300 millones, ¿verdad? Entonces, y esto no es que se están manipulando los estados financieros, sino que simplemente ustedes están haciendo el ajuste y lo están incluyendo en los estados financieros. Si todo se hubiera hecho correctamente, si ustedes lo hubieran registrado el 23 de diciembre, los 300 millones debieron haberse reflejado. Entonces, por eso es que se están reflejando en los estados financieros. Eso queda claro, Ok. ¿verdad? Profe, Entonces, entonces, ¿con qué fecha se van a poner, digamos? los 300 millones van a quedar eh, en los estados financieros del 31 de diciembre, que debió haber sido lo correcto. Aunque si usted va a registrar, si yo le pido los estados, si el auditor interno, externo, más bien le pide los asientos, el asiento va a haber quedado registrado en marzo, perdón, va a haber quedado en enero, ¿verdad? El asiento quedó en enero, pero para efectos de estados financieros se incluyen, eh, digamos que de manera manual se incluyen los 300 millones en los estados financieros. Entonces, los estados financieros, aunque el suyo, el que usted obtenga, si usted tiene un sistema, un software contable y usted genera los estados financieros, le van a aparecer estados financieros donde no aparecen los 300 millones, pero usted de forma manual va a incluir los 300 para que sí aparezcan. Entonces, los estados financieros sobre los cuales el auditor va a opinar, va a incluir los 300 millones y el cual se le va a entregar a los usuarios, que va a ser banco, la SUGEF y demás, va a incluir los 300 millones. ¿Ok? El ajuste sería un ajuste manual en los estados financieros para mostrarlo de manera correcta. Queda claro eso, porque eso es muy importante, porque como le digo, puede significar una salvedad o no con respecto y pues obviamente ningún director, ninguna empresa y ustedes como directores no van a querer ningún informe con opinión adversa o con salvedades. Es decir, entonces, digamos, nosotros como empresa haríamos la corrección manualmente para poder dárselos al auditor y que no haya digamos, un comentario negativo sobre el mismo. Exactamente, Sin embargo, en nuestros registros iba a estar el dato erróneo. exactamente. En sus registros va a estar erróneo, pero para efectos financieros usted ya hizo la corrección. Y aunque usted no los pueda reversar, va a existir una nota donde usted va a tener el control de que eso está correcto. Y vamos a ver, y el registro sí está, porque usted lo registró en enero, pero está desfasado, ¿verdad? Entonces, por eso es que tiene que mostrar los estados financieros correctos al 31 de diciembre. Entonces, y contablemente, digamos, en sus asientos no lo van a poder corregir, pero la información, lo más importante aquí es lo que decíamos, ¿qué información va a leer el usuario, por ejemplo, el banco? Va a leer que ustedes tienen una deuda por 300 millones. ¿Eso es cierto o no es cierto? Si es cierto, entonces le está entregando la información correcta al banco. El otro ya es un proceso interno, ¿verdad? Y pues obviamente ya ahí es lo que le decía, que ya eso habría que tomar las medidas, tal vez lo que se podría incluir es como un punto en la carta de gerencia de una deficiencia de control. Ok, esos 300 millones debió haber quedado registrado, ¿verdad? Entonces, para efectos de estados financieros se emite una opinión limpia porque usted hizo el ajuste, usted hizo la corrección. Yo estoy opinando sobre los estados financieros correctos. A efectos de carta de gerencia se hace una observación que los controles no son adecuados porque dejó pasar eso, y que sus registros contables usted no lo registró de manera oportuna. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ven el concepto aquí de juicio profesional y veamos los procesos son muy importantes. Dice, juicio profesional, aplicación. Mira, ya son las 7:50, nos tomamos el recreo. Regresamos a las 8:01. Sí, Bueno, profe. 8:01.